Bien, antes de mostrarle prácticamente cómo descargar el botador o los botadores en este caso, o cómo sacarle el aceite precisamente de la recámara sin tener que utilizar la prensa, ni golpe, ni martillo, quiero nuevamente darle a entender cuál es la función de los taques o buzos o lifter en este caso. Bien, muchas veces la gente no se confunde con lo que viene siendo la función de un buzo en específico, o cuál es la función de los buzos en este caso. La función de los taques, precisamente, esto es, podría decirse que son los encargados de abrir y cerrar las válvulas de admisión y de escape, verdaderamente. Ahora, ¿cuál es la función en específico, o qué precisamente hace el buzo, o para qué funciona, o para qué se utiliza el buzo en este caso en la recámara del balancín? Bien, es precisamente para poder amortiguar los golpes que generan el árbol de leva con sus movimientos tanto ascendente como descendente. Es decir, el buzo viene siendo como un amortiguador que al recibir los movimientos rectilíneos que le ocasiona y le generan lo que viene siendo el lóbulo del árbol de leva, el lóbulo del árbol de leva al punto seguidor en este caso, y ocasiona el movimiento de oscilación en el balancín. Eso hace que el buzo precisamente trabaje como amortigüe esa vibración y aplique la presión indicada sobre la válvula en el momento indicado, al requerimiento, como le dije ahorita, a la apertura o cierre necesaria a exigencia de la válvula y del cilindro en este caso. Esa viene siendo la función específica del buzo del botador. Bien, vamos ahora a mostrarle precisamente uno de los mecanismos que yo manualmente utilizo en este caso. Simplemente es esta herramienta, es un simple pedazo de alambre de resistencia, con que tenga buena resistencia. El método que yo utilizo es, yo introduzco precisamente en su orificio, ese pedazo de alambre, pero tato en el centro, al fondo del botador. Yo hago un movimiento circular hasta caer, ahí cayó, se sintió. En la posición donde se encuentra precisamente ese alambre ahora mismo, es sobre la esfera, una diminuta esfera o bolita de metal que viene siendo, que funciona como una válvula o como un diafragma en este caso, accionada por un pequeño resorte que tiene internamente en su cavidad. Al posicionar esa esfera y presionarla hacia adentro, ahí se siente ahí usted siente lo que viene siendo el resorte, la amortiguación del resorte, la suspensión. Cuando lo suspendemos hacia abajo, la válvula está abierta, y si presionamos la cabeza del botador, ahí se puede ver con facilidad con qué facilidad sale o se mueve el botador. En este caso, ahí podemos ver que el botador está vacío, pero si tomamos uno de los otros que esté precisamente, que apretemos aquí, vemos que este está lleno, y no se ve hacemos lo mismo, ubicamos la válvula, ubicamos y ahí está con facilidad. Vamos a ver si se puede mostrar cuando salga el aceite de esta manera, al accionarlo. Ahí vemos el aceite salir. Ven el aceite saliendo en el guante. Lo pueden ver ahí. Eso es, ahí se ve todo el aceite que salió. Esa es la manera más simple de cómo descargar el botador, precisamente este tipo de botador de la Mitsubishi Montero Sport del 2000. Y de igual manera, para hacer el mantenimiento cuando los botadores estén precisamente dándole ese sonido y ustedes creen, para saber si el botador está bueno, basta simplemente con presionarlo de esta manera. Si sentimos que no hay ningún roce sobre el cilindro o el micropistón que tiene internamente en su recámara, en su micro cilindro, eso nos indica que el botador está en unas condiciones adecuadas de seguir su funcionamiento. Lo que tendríamos que hacer para garantizar su funcionamiento nuevamente es descargarle todo el aceite viejo, y en un envase como este, por ejemplo, en un envase como este, lo llenamos con un poco de aceite
o de gasoil, pero yo en el caso lo que hago es uso desgrasante mezclado con un poco de gasoil. ¿Por qué? Porque el gasoil y el desgrasante van a limpiar. Entonces lo que hacemos es llenamos el recipiente a un nivel que podamos sumergir el botador, sosteniéndolo con los dos dedos y haciendo el mismo funcionamiento que acabo de aplicar, presionando la válvula y con el dedo subimos y bajamos y pompeamos. De esa manera pompeamos el botador para que se llene del gasoil y del desgrasante, y luego, después que está lleno, sacamos el botador y lo vaciamos y lo limpiamos de esta manera, y así simultáneamente. Bien, en este caso quiero mostrarles cómo recargar los botadores precisamente después de haberle dado su mantenimiento, como ya le había indicado anteriormente. Tomamos el recipiente, precisamente un recipiente limpio. Vamos a utilizar precisamente el mismo aceite nuevo que vamos a poner en el vehículo, en todo el motor, el cambio de aceite. En este caso, el que requiere precisamente el vehículo en este caso. Abrimos el lubricante. De esta manera agregamos precisamente una cantidad que podamos sumergir el botador y trabajar con facilidad en el recipiente. Bien, lo que hacemos es, aquí mostramos que el botador está descargado en su totalidad. Inmediatamente el botador está de esa manera, lo que hacemos es introducimos, presionamos, ahí sentimos que el sonido, que el botador está completamente vacío. Lo que hacemos es para llenarlo, para recargar nuevamente el botador, lo que hacemos es introducirlo de esta manera, parado hacia adentro, y con este movimiento hacemos presión una y dos y varias veces, y según se va presionando, el botador va cargando. Un dato muy importante en este caso, yo quiero decir, yo precisamente, en particular, a mi manera, a mi forma de trabajar, yo no cargo los botadores para la instalación de lo que viene siendo todo lo que viene siendo el sistema de la válvula y los balancines y los botadores. Y cuando doy un mantenimiento, en este caso como el que estoy haciendo ahora mismo, yo no lleno precisamente los botadores para instalarlo. Yo lo que hago es dejarlo, si lo lubrico después de la limpieza que se le hace con el gasoil y el desgrasante varias veces. No utilicen gasolina en este caso, solamente desgrasante y gasoil para sacarlo, lo que es el sucio interno y la melcocha. Se llena de gasoil, de igual manera, reitero, una cantidad como esta en un recipiente se echa de desgrasante, un desgrasante puede ser cualquiera, para uso doméstico o para mecánica, para la grasa mecánica, y se le agrega el gasoil. El uso del gasoil en este caso es precisamente para darle un toque de lubricación y no trabaje, hay algunos desgrasantes que son corrosivos, que producen corrosión, es decir, que producen óxido a los metales, y agregándole el gasoil vamos a evitar esa corrupción interna dentro de lo que es el botador en caso de eso. Pero al mismo tiempo, les reitero en este punto, para recargar el botador, simplemente lo introducimos. Les reitero, introducimos el botador y después que está adentro lo pompeamos dentro del botador de esta manera. Hacemos esto aquí dentro, empezamos a pompear el botador aquí.
Ahí se puede ver el aire salir. Y ya está cargado. Este está cargado precisamente. Aquí puedo mostrarle. Ahí está totalmente duro, que no tiene, ven, ya no baja, ya está cargado. Ahora, para descargarlo, le reitero, es de la misma manera. Se utiliza este recipiente, este metal, se ubica la válvula y se presiona, y ahí vemos el aceite salir. Y de esta manera lo hacemos con cada uno de todos los botadores para darle su mantenimiento indicado, el mantenimiento requerido. De la misma forma, les reitero, primeramente lo hacemos con el desgrasante y el gasoil varias veces, simultáneamente, hasta que ustedes vean salir, o piensen o crean, o vean salir lo que viene siendo todo el sucio que tenga el botador internamente. Les reitero, ahí pueden ver con facilidad. Y ahí se presiona el botador, que ya está libre de aceite, de presión hidráulica. Bien, yo espero que este video verdaderamente les sea de mucha utilidad a todos mis seguidores de este canal Cybrew, y espero que verdaderamente puedan solucionar todos sus inconvenientes de lo que son los problemas, ese sonido molesto de los botadores. En este caso, como les reitero, lo pueden poner todo dentro, y espero que les haya gustado. Sigan visualizando este canal, que hay mucho más que ver. Gracias.